Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, vinieron algunos de Judea y enseñaron a los hermanos de Antioquía, diciendo: «Y no podéis ser salvos a menos que estéis circuncidados, como manda la ley de Moisés». Esto causó mucha confusión, y hubo una gran discusión entre Pablo y Bernabé con ellos. Finalmente, decidieron que Pablo, Bernabé y algunos otros fueran a Jerusalén para discutir este asunto con los apóstoles y los ancianos. Después de ser acompañados por la comunidad, Pablo y Bernabé atravesaron Fenicia y Samaria. Hablaron de la conversión de los paganos, provocando gran alegría entre los ancianos. Después de ser acompañados por la comunidad, Pablo y Bernabé atravesaron Fenicia y Samaria. Hablaron de la conversión de los paganos, provocando gran alegría entre todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por los apóstoles y los ancianos, y les narraron las maravillas que Dios había realizado por medio de ellos. Algunos de los que habían pertenecido al grupo de los fariseos y que habían abrazado la fe, se levantaron y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para discutir este asunto. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Y yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no da fruto, lo quita, y todo pámpano que da fruto, lo poda, para que daréis más fruto. Sin embargo, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, así vosotros no podéis dar fruto. Por sí solo no permanecéis en mí. Yo, sin embargo, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, así vosotros no podéis dar fruto. Por sí solo no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El fuego y quemado. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y esto os será dado, para que deis mucho fruto y seáis mis discípulos». Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes en este día bendito. Es con gran alegría que nos reunimos hoy para reflexionar sobre las Sagradas Escrituras y buscar la guía divina para nuestras vidas. Permítanme comenzar nuestra homilía con un gancho cautivador que nos conecta directamente con nuestras experiencias diarias. Imagínate caminando por una ciudad ajetreada, rodeado de gente apresurada y distraída. Observas las expresiones cansadas y preocupadas en sus rostros. Por un momento te sientes fuera de lugar y te preguntas: ¿qué falta en esta escena? ¿Qué buscan estas personas? Queridos míos, la respuesta está en las palabras del Evangelio proclamado hoy. Jesús nos dice: «Y yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador». ¡Qué mensaje tan poderoso! Jesús se compara con una vid y nosotros somos los pámpanos. Esta imagen nos invita a reflexionar sobre nuestra conexión con Cristo y la importancia de permanecer unidos a Él. Así como una vid proporciona alimento y sustento a las ramas, Jesús es la fuente de vida y gracia para nosotros. Nos invita a permanecer en Él, a buscar del nuestro alimento espiritual. ¿Pero qué significa permanecer en Jesús? Queridos hermanos y hermanas, permanecer en Jesús implica una relación profunda e íntima con Él. Significa estar arraigados en su palabra, buscar su voluntad en nuestras vidas y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Es a través de esta unión con Cristo que encontramos el verdadero significado y propósito. Miremos la primera lectura, que nos cuenta la historia del Concilio de Jerusalén. La comunidad cristiana se enfrentaba a una gran controversia sobre la necesidad de observar la ley judía. Algunos argumentaron que los gentiles conversos deberían seguir todas las tradiciones judías, mientras que otros defendieron la libertad en Cristo. En este contexto, los apóstoles y ancianos se reunieron para discernir la voluntad de Dios.
Escucharon los testimonios y argumentos presentados, y guiados por el Espíritu Santo, llegaron a una decisión unánime. Escribieron una carta a los gentiles conversos, afirmando que no estaban obligados a observar toda la ley judía, pero que debían abstenerse de ciertas prácticas inmorales. Esta historia nos enseña sobre la importancia de permanecer en Jesús en medio de las controversias y desafíos de la vida. Los apóstoles buscaron la voluntad de Dios en la oración y el discernimiento comunitario, confiando en la guía del Espíritu Santo. Reconocieron que la unión con Cristo era más importante que la observancia de prácticas externas. Queridos, también estamos llamados a permanecer en Jesús, especialmente cuando enfrentamos desafíos y divisiones en nuestra comunidad. En lugar de aferrarnos a nuestras propias opiniones y preferencias, debemos buscar la voluntad de Dios y buscar la unidad en Cristo. Esto requiere humildad, apertura al diálogo y voluntad de escucharse unos a otros. Permanecer en Jesús también implica podar. Jesús nos dice, y todo pámpano que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda, para que dé aún más fruto, y Juan 15, 2. La poda puede ser un proceso doloroso, pero es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Así como un agricultor poda la vid para eliminar las ramas improductivas y promover un crecimiento saludable, Dios también nos poda a nosotros. Él nos purifica de todo lo que nos impide dar fruto y nos moldea a imagen de su Hijo. La poda puede venir en forma de desafíos, pruebas e incluso correcciones fraternales. Pero debemos recordar que es a través de la poda que nos fortalecemos y nos capacitamos. Así como una vid necesita estar enraizada en la tierra para recibir los nutrientes necesarios, nosotros debemos enraizarnos en Cristo a través de la oración, la lectura de la palabra de Dios y los sacramentos. Es en esta unión con el que encontramos fuerza, esperanza y dirección. Además, debemos estar abiertos al discernimiento y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así como los apóstoles buscaron la guía del Espíritu Santo en el Concilio de Jerusalén, así debemos buscar la guía del Espíritu en nuestras decisiones y desafíos. Esto requiere humildad y voluntad de escuchar la voz de Dios, a menudo a través de otros miembros de la comunidad cristiana. La poda también forma parte del camino espiritual. A veces Dios nos permite pasar por pruebas y desafíos para purificarnos y fortalecernos. En lugar de resistir estas dificultades, debemos aceptarlas como oportunidades de crecimiento y confiar en que Dios está obrando en nosotros, moldeándonos a su imagen. Queridos hermanos y hermanas, me gustaría compartir una historia que ilustra estos principios espirituales a nuestro viaje personal. Primero, debemos buscar una conexión más profunda con Cristo. Así como una vid necesita estar enraizada en la tierra para recibir los nutrientes necesarios, nosotros debemos enraizarnos en Cristo a través de la oración, la lectura de la palabra de Dios y los sacramentos. Es en esta unión con el que encontramos fuerza, esperanza y dirección. Además, debemos estar abiertos al discernimiento y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así como los apóstoles buscaron la guía del Espíritu Santo en el Concilio de Jerusalén, así debemos buscar la guía del Espíritu en nuestras decisiones y desafíos. Esto requiere humildad y voluntad de escuchar la voz de Dios, a menudo a través de otros miembros de la comunidad cristiana. La poda también forma parte del camino espiritual. A veces Dios nos permite pasar por pruebas y desafíos para purificarnos y fortalecernos. En lugar de resistir estas dificultades, debemos aceptarlas como oportunidades de crecimiento y confiar en que Dios está obrando en nosotros, moldeándonos a su imagen. Queridos hermanos y hermanas, me gustaría compartir una historia que ilustra estos principios espirituales. Había un jardinero que cultivaba rosas magníficas. La gente admiraba su habilidad para cuidar las plantas y le pedían consejos sobre cómo cultivar rosas tan hermosas. El secreto del jardinero era simple. Todos los días se tomaba un tiempo para cuidar sus rosas. Los regó, podó las ramas muertas y se aseguró de que recibieran la cantidad adecuada de sol y nutrientes. Sabía que para que las rosas florecieran, necesitaban cuidados constantes y atención diligente. Queridos, así como el jardinero cuidadoso, Dios también nos cuida a nosotros con amor y dedicación. Nos invita a permanecer en Jesús, a nutrir nuestra relación con Él y a permitirle que nos purifique y nos forme. Al aceptar esta invitación, nuestras vidas se vuelven como hermosas rosas que irradian la fragancia del amor y la gracia divinos. Para concluir, hermanos y hermanas, que acojamos el mensaje de las Sagradas Escrituras en nuestros corazones y permitamos que transforme nuestras vidas. Permanezcamos en Jesús,
buscando una unión profunda con Él a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Estemos abiertos al discernimiento y la voluntad de Dios, confiando en el Espíritu Santo para guiarnos. Y finalmente, aceptemos la poda como medio de crecimiento y purificación. Que la gracia divina nos fortalezca en este camino y nos permita dar frutos abundantes para la gloria de Dios. Que seamos como las rosas cuidadas por el divino jardinero, irradiando la belleza y el amor de Cristo en nuestro mundo. Que así sea. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.